Información, bits, dígitos binarios e imágenes. Información, bits y dígitos binarios. A pesar que la palabra bit se deriva de dígito binario, binary digit, las dos primeras letras de la primera palabra y las dos últimas letras de la segunda palabra, existe una diferencia sutil pero vital entre ellos. Un dígito binario es el valor de una variable binaria donde este valor puede ser un 0 o un 1. Pero un dígito binario no es información por sí misma. Por el contrario, un bit es una cantidad definida de información. Los bits y los dígitos binarios son diferentes tipos de entidad, y confundir uno con otro se conoce como error de categoría. La distinción entre dígitos binarios y bits a menudo se ignora. Incluso algunos de los mejores libros de texto usan los términos bit y dígito binario indistintamente. Esto no causa problemas a los lectores experimentados, ya que pueden interpretar el término bit como un dígito binario o un bit de información según el contexto. Pero para los novatos el incumplimiento de esta distinción es una fuente de verdadera confusión. Lamentablemente, en el uso moderno, los términos bits y dígito binario se han convertido en sinónimos. E. McKay en el 2003 propuso que la unidad de información se llamara Shannon. Entonces un bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables. Por ejemplo, izquierda-derecha, 0-1, mientras que un dígito binario es el valor de una variable binaria que puede adoptar uno de dos valores posibles, el 0 o el 1. En conclusión, un dígito binario puede ser un 0 o un 1, mientras que un bit es un valor definido, por ejemplo, 1. Ejemplo 1. La telegrafía. Suponga que acaba de descubrir que si sostiene una brújula junto a un cable, la aguja de la brújula cambia de posición cuando pasa una corriente a través del cable. Si el cable es lo suficientemente largo para conectar dos ciudades como Londres y Manchester, entonces una corriente iniciada en Londres puede desviar la aguja de una brújula sostenida cerca del cable en Manchester. ¿Les gustaría utilizar esta nueva tecnología para enviar mensajes en forma de cartas individuales? Lamentablemente, el año es 1820, por lo que tendrá que esperar más de 100 años para que se publique el artículo de Shannon. Digamos que desea enviar solo letras mayúsculas para simplificar las cosas, por lo tanto configura 26 líneas eléctricas, una por letra de la A a la Z, siendo la primera línea A y la segunda línea B y así sucesivamente. Cada línea se configura junto a una brújula que se mantiene a cierta distancia de todas las demás líneas para evitar que cada línea desvíe más de una brújula. En Londres, cada línea está etiquetada con una letra y la línea correspondiente está etiquetada con la misma letra en Manchester. Por ejemplo, si desea enviar la letra D, presiona un interruptor en la cuarta línea en Londres que envíe una corriente eléctrica a Manchester a través del cable que está al lado de la brújula etiquetada con la letra D. Por supuesto, las líneas fallan de vez en cuando y hay unas 200 millas o aproximadamente 321 kilómetros desde Londres a Manchester, por lo que encontrar la ubicación de la ruptura en una línea es difícil y costoso. Naturalmente, si hubiera menos líneas, habría menos fallas.
Con esto en mente, Cook y Wheatstone idearon un complicado sistema de dos agujas, que podían enviar solo 23 letras diferentes. A pesar de la complejidad de su sistema, llevó al arresto de un asesino. El 1 de enero de 1845, John Tawell envenenó a su amante, Sarah Hart, en un lugar llamado Salt Hill, en el condado de Berkshire. Antes de escapar en un tren hacia la estación de Paddington, en Londres, para asegurar el resto de Tawell, cuando llegara a su destino, se envió el siguiente telégrafo a Londres. En inglés: A murder has just been committed at Salt Hill, and the suspected murderer was seen to take a first-class ticket to London by the train, which left Slough at 7:42 p.m. He is in the garb of a Quaker. En español: se ha cometido un asesinato en Salt Hill y se vio al presunto asesino tomar un boleto de primera clase a Londres en el tren que salía de Slough a las 7:42 p.m. Está con el atuendo de un Quaker. La ortografía inusual de las palabras just y Quaker fue el resultado de que el telegrafista hizo todo lo posible en la ausencia de las letras J, Q y Z, en el conjunto de 23 letras que tenía delante. Como resultado de este telegrama, Tawell fue arrestado y posteriormente ahorcado por asesinato. El papel del telégrafo de Cook y Wheatstone en el arresto de Tawell se informó ampliamente en la prensa y estableció la practicidad del telégrafo. Bien, acá se dan cuenta que en inglés el mensaje original tiene la G de Gust, pero debió ser Just con J porque en el teclado no existía la letra J, ¿no? Y también aquí al final en Quaker debió utilizar solamente la Q y la U, pero la Q no estaba en el teclado, así que utilizó la K y la W. El atuendo de un Quaker es un saco bastante largo, hasta casi los pies, ¿no? Bien, entonces la telegrafía nos indica que en la década de 1830, Samuel Morse y Alfred Bell desarrollaron la primera versión del código Morse, debido a que esto especificaba cada letra como puntos y rayas. Podría usarse para enviar mensajes en una sola línea de comunicación. Una propiedad importante del código Morse es que utiliza palabras de código cortas para letras más comunes y palabras de código más largas para las letras menos comunes. Morse adoptó una estrategia simple para averiguar qué letras eran las más comunes. Razonando que los impresores de periódicos solo tendrían tantas copias como fueran necesarias, fue al taller de una imprenta y contó las letras de las copias. Como resultado, la letra E es la más común y se especifica como un solo punto. Aquí pueden ver en la tabla, la letra E es un solo punto. Mientras que la rara J se especifica como un punto seguido de 3 guiones. Pueden ver que la J, por ejemplo, es un punto seguido de 3 guiones. La ingeniosa estrategia adoptada por Morse es importante porque permite un uso eficiente del canal de comunicación por un solo cable. Regresaremos a este tema muchas veces y plantea una pregunta fundamental.
¿cómo podemos saber si un canal de comunicación se está utilizando de la manera más eficiente posible? La imagen superior muestra las letras del código Morse y las más comunes, por ejemplo la E, tienen las palabras clave más cortas, mientras que las letras raras, por ejemplo la Z, tienen las palabras de clave más largas. Por ejemplo, la Z es guión, guión, punto, punto. Una letra común como la A solo es un punto y un guión. Como la I, que son dos puntos. La figura inferior muestra a un trabajador reparando una línea de telégrafo alrededor de 1863. Ejemplo 2. Imágenes binarias. La estructura interna de la mayoría de las imágenes es altamente predecible. Por ejemplo, la mayoría de los elementos individuales de la imagen o píxeles en la imagen de las estrellas de la figura son negros. Pueden ver la imagen de la derecha, es mayoritariamente negra, con un píxel blanco ocasional, que puede ser una estrella, ¿no? Es una imagen del cielo en la noche y todo el fondo es negro y hay ciertas imágenes de estrellas que son como un punto blanco más o menos, o un píxel blanco. Ya saben que el píxel es la unidad mínima que puede conformar una imagen. Dado que casi todos los píxeles son negros, la mayoría de los pares de píxeles adyacentes también son negros, lo que hace que la estructura interna de la imagen sea predecible. Si esta imagen fuera tomada por el telescopio Hubble en órbita, entonces su estructura predecible permitiría transmitirla de manera eficiente a la Tierra. Suponga que está a cargo de escribir el código de computadora que transmite la información de la figura desde el telescopio Hubble hasta la Tierra. Podrías enviar ingenuamente el valor de cada píxel. Llamemos a este método el método A, debido a que solo hay dos valores en esta imagen en particular, o es blanco o es negro. Puede optar por indicar el color negro con el dígito binario 0 y el color blanco con un 1. Por lo tanto, debe enviar tantos ceros y unos como píxeles hay en la imagen. Por ejemplo, si la imagen fuera de 100 por 100 píxeles, es decir, si fuera de 100 píxeles de alto y 100 píxeles de ancho, necesitaría enviar 10.000 ceros o unos para que la imagen se reconstruya en la Tierra, ¿no? Obviamente 100 píxeles de alto por 100 píxeles de ancho sería 10.000 píxeles en total, y habría que enviar los valores de los 10.000 píxeles a la Tierra. Debido a que casi todos los píxeles son negros, enviaría secuencias de cientos de ceros interrumpidas por un 1 ocasional. No es difícil ver que esto es un desperdicio del costo del canal de comunicación por satélite. ¿Cómo se podría hacer esto más eficiente? Bueno, la figura muestra el cielo nocturno. Cada píxel contiene uno de solo dos valores, o un 0 o un 1. 0 el negro, 1 el blanco. Otro método consiste en enviar únicamente las ubicaciones de los píxeles blancos. Sería el método B. Esto produciría un código como 1913, 2230, donde cada par de números representa la fila y columna de un píxel blanco. Otro método más consiste en concatenar todas las filas de la imagen y luego enviar el número de píxeles negros que se producen antes del siguiente píxel blanco. Este será el método C. Si el número de píxeles negros que preceden al primer píxel blanco es 13 y hay 9 píxeles antes del siguiente píxel blanco, entonces la primera fila de la imagen comenzaría con, aquí hay 13 ceros
que son color negro, luego viene un 1, que es un píxel en blanco, luego 9 ceros, que son 9 de color negro, y un 1, que es uno de color blanco, y el código para comunicar esto sería 13,9, que es claramente más compacto que los 24 dígitos binarios que comienza la primera fila de la imagen. Obviamente 13,9 es más pequeño que todos los bits que tienes acá, ¿no? Que los 24 bits acá. Observe que el método A consiste en enviar la imagen en sí, mientras que los métodos B y C no envían la imagen, pero sí envían toda la información necesaria para reconstruir la imagen en la Tierra. Fundamentalmente, los resultados finales de los tres métodos son idénticos, y lo único que difiere es la eficiencia de los métodos. De hecho, si A, B o C es el método más eficiente, depende de la estructura de la imagen. Esto se puede ver si tomamos un ejemplo extremo que consiste en un solo píxel blanco en el centro de la imagen. Recuerden que la imagen es 100 píxeles de alto por 100 píxeles de ancho. Para esta imagen el método A es bastante inútil porque requeriría enviar 10.000 valores binarios. El método B consistiría en dos números, 50,50, que sería fila 50, columna 50, la ubicación del píxel blanco. Y el método C consistiría en los números 4.999,5000. 4.999 píxeles negros. Luego ya se supone que viene el píxel blanco. Y luego 5.000 píxeles negros más. Si ignoramos los corchetes y las comas, terminaremos con un parecido en los métodos B y C. Por lo tanto, estos métodos parecen ser equivalentes, al menos para el ejemplo considerado aquí. Ejemplo 2. Imágenes binarias. Para otras imágenes con otras estructuras, diferentes métodos de codificación serán más o menos eficientes. Por ejemplo, la figura que ven aquí contiene solo dos niveles de gris, pero estos ocurren en grandes regiones de negro puro o blanco puro. La figura muestra una imagen binaria, cada píxel tiene uno de dos posibles niveles de gris, o es blanco o es negro. En este caso parece una tontería usar el método B para enviar la ubicación de cada píxel blanco, porque muchos de estos ocurren en largas tiradas de píxeles blancos. Esta observación hace que el método C parezca una opción obvia, pero con un ligero cambio. Debido a que hay aproximadamente el mismo número de píxeles en blanco y negro que se encuentran en las regiones de negro puro o de blanco puro, podríamos simplemente enviar el número de píxeles que preceden al siguiente cambio de negro a blanco o de blanco a negro. Esto se conoce como codificación de longitud de ejecución. Para ilustrar esto, por ejemplo, si la distancia desde el primer píxel negro hasta el primer píxel blanco es 87 píxeles, y la distancia desde allí hasta el siguiente píxel negro es 31 píxeles, y la distancia hasta el siguiente píxel blanco es de 18 píxeles, entonces esta parte de la imagen se codificaría como 87,31,18. Siempre que conozcamos el método utilizado para codificar una imagen. Es relativamente sencillo reconstruir la imagen original a partir de la imagen codificada. Entonces acá en la imagen pueden contar, empezando de la esquina de la imagen, pueden encontrar que hay un número de píxeles blancos, luego contar
cuántos píxeles negros hay, luego cuántos blancos hay, luego cuántos píxeles negros hay y así sucesivamente. Solo se está contando la cantidad de píxeles que hay hasta el momento en que se cambia de color, ¿no? De blanco a negro y de negro a blanco. Bueno, ejemplo 3, imágenes de nivel gris. Supongamos que quisiéramos transmitir una imagen de 100 por 100 píxeles en la que cada píxel tiene más de 2 posibles valores de nivel gris. Un número razonable de niveles de gris resulta ser 256. Entonces, 256 tonalidades de color gris. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿No? Entonces acá tienen la figura. Hay 256 niveles de gris, que puede ser desde un blanco, que es un gris muy muy claro, hasta un negro, que es un gris muy muy oscuro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como antes, hay grandes regiones que parecen contener un solo nivel de gris. De hecho, cada región contiene niveles de gris que son similares, pero no idénticos. La similitud entre dos valores de píxeles cercanos significa que los valores de píxeles adyacentes no son independientes entre sí y que la imagen tiene un grado de redundancia. ¿Cómo se puede utilizar esta observación para codificar la imagen? Nos dice que si ustedes determinan un punto, por ejemplo aquí en la imagen, todos los píxeles que están alrededor de ese punto o píxeles adyacentes son parecidos, ¿no? La figura muestra una imagen de nivel gris, una imagen en que cada píxel tiene uno de los 256 niveles de gris posibles. Y 256 lo puede representar entre el 0 y 255. Cada uno de los cuales puede representarse mediante un número binario con 8 dígitos binarios. Ya saben que con 8 dígitos binarios se puede representar hasta 256 valores, del 0 al 255, donde 8 unos binarios es 255 en decimal y 8 ceros binarios significan un cero decimal. Por eso digo que con 8 dígitos binarios pueden representar valores del 0 al 255. También se muestra el histograma de niveles de gris en la imagen. Bueno, esta parte es importante, cómo se interpreta el histograma que está en la derecha, que se produce por la imagen de la izquierda. Entonces vean el histograma acá en el eje X, tenemos los valores del 0 al 255, son 256 posibles tonalidades de gris. Entonces tenemos una tonalidad 0 y tenemos una tonalidad 255 como máximo. Y el histograma te dice cuántas veces se repite más las tonalidades que tenemos en el eje X. Por ejemplo, vean la que tiene el valor máximo aquí, que llega a casi 9000 repeticiones. Y vean aquí cómo esta está ubicada en el valor 40 y tantos, puede ser digamos el 40, que el píxel con la tonalidad de gris 40 se ha repetido 9000 veces en la imagen. O veamos otro ejemplo, el de aquí, este que está entre
casi 8000 corresponde a la 110, por ejemplo, la tonalidad de gris 110 se ha repetido casi 8000 veces. Y obviamente acá tienen unos valores pequeñitos aquí al final, en que las tonalidades 220, 230, esas tonalidades de gris se han repetido muy pocas veces, cercano a cero. Y hay tonalidades como la 254, la 250 que están aquí al final que nunca se dan en la imagen. O la tonalidad de gris 10 o 5 que no tiene ninguna repetición acá abajo, que no aparece en la imagen ese tipo de tonalidad. Así se interpreta un histograma. Entonces, para hacer la práctica, vamos a entrar a Google Colab. Google Colab. Enter. Aquí está Google Colab. Ya saben que entra al sitio Colab, colab.research.google.com y bueno, crea un nuevo notebook acá abajo, New Notebook. Y acá ya aparece una celda en la que pueden poner código en Python. Aquí arriba está el nombre y la extensión que es .ipynb. Y también pueden agregar celdas con texto para hacer algunos comentarios o poner algunos títulos. Cuando acerquen aquí el mouse, agregan text, que es una celda de texto. Ahí está. Si hacen doble clic ahí, pueden modificarla. Que obviamente ese texto no influye en el código. Entonces lo que van a hacer es modificar el nombre aquí. No van a modificar la extensión. La extensión .ipynb no la modifican, solamente el nombre. Y van a hacer doble clic en texto para agregar algunas cosas que le voy a indicar y aquí las celdas de código también agregar código que yo voy a indicar. Sin embargo, yo ya tengo el código listo. Yo simplemente voy a abrir el archivo y espero que puedan hacerlo muy parecido para que pueda funcionar la práctica que vamos a hacer hoy, ¿no? Abro una pestaña, y entro a Google Colab. Entonces yo voy a abrir un archivo de Google Drive, es que ya lo tengo ya guardado en Google Drive. Y es este, imagehistogram.ipynb. Bien, aquí está el nombre, imagehistogram.ipynb. Bueno, aquí hacemos el llamado o importamos las librerías. El primero es NumPy, que será conocido como NP. Bien, la primera NP será como su apodo en el código que yo utilice.
NumPy ofrece funciones matemáticas, generadores de números aleatorios, rutinas de álgebra lineal, soporta vectores y matrices. También skimage.color. Esto me permite cambiar de color a las imágenes. También skimage.io para poder abrir archivos de imágenes y poder mostrarlos. También matplotlib.pyplot, que es la librería para hacer gráficos, ¿no? Y se le conocerá como PLT. Este es su alias o apodo, PLT. Y también de Google Colab importar Drive. Esto permite montar el almacenamiento de Google Drive dentro del código que vamos a usar. Para poder interactuar con él. Bien, entonces vamos a correr esto. Correcto. Ya saben que para usar Google Colab tienen que haber iniciado sesión con una cuenta de Google o con su cuenta de la institución. Bien, aquí abajo montamos Google Drive, es decir, entran a drive.google.com en otra pestaña para verificar. Estos son mis archivos. Simplemente quiero montar este almacenamiento de Google Drive dentro del código que voy a hacer. Entonces se utiliza este comando drive mount y el almacenamiento de Google Drive. Corremos esto y te indica que tienes que permitir el acceso a los archivos de Google Drive. Entonces tienes que poner conectar a Google Drive, conectar. Y utilizan su cuenta. Y aquí abajo ponen allow, que es permitir. Ya está montado el almacenamiento. Luego utilizan este comando, es un comando de Linux, ls-l. Aquí hay un signo de admiración. Y simplemente es como listar los contenidos de tu Google Drive. Entonces, corremos esto. Pueden verificar que todos estos archivos son los mismos que yo tengo acá, ¿no? Los mismos que yo tengo acá. Correcto. De esa forma verifico que lo hice bien. Bueno, ahora vamos a leer una imagen de Google Drive. Acá de Google Drive hay un archivo que yo tengo que se llama tiger.jpeg. Este de acá, tiger.jpg, que es la imagen de un tigre.
y pueden utilizar cualquier otra imagen. Lo que vamos a hacer es utilizar skimage IO, Input Output, para poder leer esta, acá dice Image Read, ¿no? Que es leer la imagen. Y la vamos a leer que en escala de grises, verdadero. Lo vamos a leer en escala de grises. Y toda esa lectura se le asigna a la variable image, que es imagen. Pero debe existir este archivo. Aquí en Google Drive debe existir ese archivo. Entonces yo voy a buscar una imagen para hacer el ejemplo con otra. Entonces voy a usar esta imagen, la voy a descargar, guardar imagen como. Hay que asegurarse que sea una imagen JPG o PNG. En este caso es JPG. Ponen un nombre fácil, globo por ejemplo. Guardar, save. Y voy a subir a mi Google Drive, voy a subir esa imagen. Subir archivo. Ahí está la imagen globo, que es JPG. Bueno, entonces ya tengo la imagen en mi Google Drive, globo.jpg. La del tigre era tiger.jpeg. Obviamente, globo es diferente, es globo.jpg. Entonces, justo en esta parte ponen globo.jpg. Y como gris, correr esto. Y muestran la imagen con esta función de esta de aquí, matplotlib.pyplot, que se le conoce como PLT. Entonces PLT image show, que es mostrar la imagen, va a mostrar esta imagen, que es esta variable, y con el mapa de escala de grises. Corremos esto. Ahí está la imagen. Y te da algunas medidas de 0 a 1200 y de 0 a 2000 y algo más. Muy bien, ahora creamos el histograma. Crear el histograma. Vamos a utilizar NumPy. Ya saben que NumPy se le conoce como NP. Por eso aquí está NP. Hacer el histograma de image, esta variable, que ya saben que es esta imagen. Y los bins es 256, es decir, 256 escalas de grises que vayan del rango de 0 a 1. No voy a poner de 0 a 255.
Por ahora vamos a poner el rango de 0 a 1, 256 escalas de grises que vayan de 0 hasta 1. Y bueno, se va a crear el histograma y los bin edges, que son los valores de las escalas de grises. Bueno, hay que correr esto. Bueno, y aquí con PLT simplemente crear una figura, que el título sea Grayscale Histogram, que está acá, el título, que solo son etiquetas nada más. La etiqueta del eje X, por eso dice X label, la etiqueta del eje X que sea Grayscale Value. Aquí abajo está el valor en escala de grises, o sea, las tonalidades en escala de grises para la etiqueta del eje Y, pixel count, el conteo de píxeles en Y, y los límites para el eje X de 0 a 1. Por eso aquí de 0 a 1. ¿Y qué va a plotear? ¿Qué va a graficar? Va a graficar en el eje X los bin edges, esta variable bin edges. Bueno, luego explico por qué está en 0, 2 puntos, menos 1. Pero básicamente en el eje X bin edges, en el eje X tiene que ubicar las escalas de grises y en el eje Y graficar el histograma. Finalmente, show es mostrar la imagen, o mostrar la figura. Hay que correr esto. Ahí tienen el histograma de esta imagen. Pueden ver que hay una tonalidad que se repite, que está cerca del 0.1, que se ha repetido más de 40.000 veces. Es la que más se ha repetido, ¿no? Y las tonalidades cercanas a 1 se repiten muy poco. Como pueden ver que la imagen es bastante oscura, y acá el histograma muestra que lo que está más cerca a 0 es lo que más se repite, podrían deducir que las tonalidades más oscuras son las que se acercan más a 0. Y por aquí hay tonalidades claras, casi de color blanco, en, en baja proporción, y son las que se acercan más a 1. Bueno, pero justamente queremos saber qué es bin edges. ¿Qué es bin edges? Vamos a imprimir bin edges para ver qué contiene. Recuerden que bin edges lo hemos imprimido para el eje X, histogram lo hemos imprimido hemos graficado para el eje Y. Imprimimos bin edges y miren que tiene las tonalidades de tiene las tonalidades entre 0 y el 1. Aquí están las tonalidades, ¿no?
Vamos a ver la longitud de bin edges. ¿Qué longitud tiene? Es decir, con esta función len se ve qué longitud tiene, cuántos elementos tiene esta matriz. Corremos esto y tiene 257 elementos. 257 elementos. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. 255, 256, 257 elementos. Pero fíjense que yo le indiqué que los bins tienen que ser solo 256. No quiero 257, quiero solo 256 bins. 256 tonalidades de gris. Entre el 0 y el 1. Y acá tenemos 257 tonalidades de gris entre el 0 y el 1. Entonces eliminamos una. Vamos a eliminar este 1. Por eso es que finalmente se pone bin edges 0, 2 puntos menos 1. Es decir, que le quitas el 1 aquí. Si le quitas el 1, te queda, el último va a ser el 0.99609. Entonces queremos que el último sea el 0.99609. Por eso es que se usa esto. Hay que quitarle 1. ¿Ok? A 257 le quitamos 1. Por eso se usa 0, 2 puntos menos 1. Por eso aquí se utiliza bin edges 0, 2 puntos menos 1. Entonces imprimimos esto, corremos esto y tiene que del 0 al 0.99609. Vemos la longitud de bin edges 0, 2 puntos menos 1 y son 256. Ahora vamos a imprimir qué contiene histogram. Recuerden que histogram lo hemos graficado en el eje Y. Corremos esto, imprimir el contenido de la variable histogram. Y te dice cuántas veces se repite cada uno, ¿no? Por ejemplo, la tonalidad 0 se ha repetido 4367 veces. La tonalidad 0.00390625 se ha repetido 21.213. Y así, recuerden que, bueno, y recuerden que la tonalidad que se ha repetido más de 40.000 veces está acá, cerca al 0.1. Acá pueden buscar cuál está mayor a 40.000, que es esta, 41.000. Y si cuentan acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Acá pueden identificar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22. Esta es la tonalidad que más se repite, más de 40.000 veces, 0.08203125. Y si ven la longitud de la variable histogram, es decir, cuántos elementos tiene esta matriz, corren a esto y tiene 256.
Justamente 256 de histogram tiene que coincidir con los 256 de bin edges. Porque si vas a hacer un gráfico, necesitas que los mismos elementos en el eje X correspondan a la misma cantidad de elementos en el eje Y. Bueno, ahora lo que voy a tratar de hacer es... Bueno, ahora lo que voy a hacer es que en el eje X de la gráfica se vean las tonalidades de 0 a 255. De 0 a 255 son 256 tonalidades de gris. Hacen una regla de 3 simple. 256 corresponde a 1. ¿Se acuerdan que el rango va de 0 a 1? Y son 256 tonalidades. $256 corresponde a 1. Y por ejemplo, X, que es el valor de 0 a 255, podría corresponder, por ejemplo, al 0.09375. Por ejemplo, a este, 0.09375. Quiero saber en escala de 0 al 255, ¿cuál sería el valor para el 0.9375? Si 256 corresponde a 1, el máximo valor, un número entre 0 a 255 corresponderá al 0.09375. La regla de 3 simple quiere que hagas lo siguiente. Simplemente multiplicar x es igual a 256 por 0.09375 entre 1. Este se multiplica con este y luego entre 1. 256 por el valor entre 1. La división entre 1 no causa efecto, por lo tanto puedo crear una variable que diga bin edges 255. Esa variable puede obtener simplemente de multiplicar 256 por los valores de la matriz. Los valores de la matriz están entre 0 y 1. Una vez que hago esta conversión, voy a imprimir la nueva matriz. Correr esto. Ya pueden ver que las tonalidades van del 0 al 255. Y tienen 256 elementos del 0 al 255. Entonces creamos el histograma nuevamente. NumPy histograma. Usar la imagen. Esta imagen. Esta. 256 tonalidades de gris. Que el rango está entre 0 y 1, no hay problema.
porque después lo voy a convertir. Crear una figura, el título, la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y, que los límites del eje X ya no sea del 0 al 1, sino que sea del 0 al 255, del 0 al 255, y en el eje X imprimir los bin edges, pero convertido por 256, y mostrar el histograma en el eje Y. Correr esto. Ya tienen el histograma de 0 a 255. Y el valor que más se repite, más de 40.000 veces, es uno cercano a 25. Un método consiste en codificar la imagen en términos de las diferencias entre los niveles de gris de los píxeles adyacentes. Por brevedad llamaremos a esta codificación de diferencia. Existen métodos más complejos, pero la mayoría son similares en espíritu a este método simple. En principio, las diferencias de píxeles se pueden medir en cualquier dirección dentro de la imagen. Pero para simplificar, concatenamos filas consecutivas para formar una sola fila de 10.000 píxeles. Y luego tome la diferencia entre los niveles de gris adyacentes. Se pueden ver en un acercamiento a la imagen que si yo tomo un punto aquí, los píxeles cercanos a ese punto tienen una escala de gris muy parecida. Aquí abajo también, si tomo un punto aquí abajo en la imagen, los niveles de las escalas de gris cercanos a ese punto son muy parecidos. Los únicos lugares, y son muy pocos, los únicos lugares donde hay bastante diferencia, está aquí, por ejemplo en este punto, en que hacia la derecha son tonalidades muy diferentes a las tonalidades de la izquierda. Pero estos casos no son muchos. Si los niveles de gris de píxeles adyacentes en una fila dada son similares, entonces la diferencia entre los niveles de gris es cercana a cero. De hecho, un histograma de valores de diferencia muestra que los valores de diferencia más comunes son de hecho cercanos a cero y rara vez superiores a más menos 63. Por lo tanto, usando la codificación de diferencia, podríamos representar casi cada uno de los 9.999 valores de diferencia como un número entre menos 63 y más 63. En aquellos casos raros en que la diferencia de nivel de gris es mayor que más menos 63, podríamos enumerarlos por separado como la ubicación de cada píxel, fila y columna. Al principio no es obvio cómo la codificación de diferencia representa un ahorro en lugar de simplemente enviar el valor del nivel de gris de cada píxel. Sin embargo, debido a que estas diferencias están entre menos 63 y más 63, abarcan un rango de 127 valores diferentes. Es decir, desde menos 63, menos 62, pasa por 0, hasta 62 y 63 positivo. Tendrían ahí 127 valores diferentes. Cualquier número en este rango se puede representar usando 7 dígitos binarios, porque 7 es el logaritmo de 128 en base 2. Por el contrario, si tuviéramos que enviar el nivel de gris de cada píxel individualmente, necesitaríamos enviar 10.000 niveles de gris.
debido a que cada nivel de gris puede tener cualquier valor entre 0 y 255. Tendríamos que enviar 8 dígitos binarios, porque 8 es el logaritmo de 256 en base 2 para cada píxel. Calculemos el ahorro total al usar este método de codificación de diferencia. El método ingenuo de enviar todos los niveles de grises de píxeles que varían entre 0 y 255 necesitaría 8 dígitos binarios por píxel, lo que requiere un total de 80.000 dígitos binarios, es decir, 10.000 píxeles por 8 dígitos binarios, 80.000 dígitos binarios. Los 10.000 píxeles son la cantidad de píxeles de la imagen y los 8 dígitos binarios son las tonalidades del 0 al 255, las tonalidades de grises. Pero usando la codificación de diferencia necesitaríamos 7 dígitos binarios por valor de diferencia, haciendo un total de 70.000 dígitos binarios. Es decir, 10.000 píxeles que conforman la imagen por 7 dígitos binarios. 7 dígitos que son los valores de la diferencia de píxeles que van desde menos 63 hasta más 63. Por lo tanto, el uso de la codificación de diferencia proporciona un ahorro de 10.000 dígitos binarios o un 12,5%. Con el método convencional tendremos que enviar 80.000 dígitos binarios y con el método de diferencia 70.000 dígitos binarios. Bueno, ejemplo 4, modulación de código de pulso diferencial DPCM. En la práctica se utiliza una forma de codificación de diferencia para reducir la cantidad de datos necesarios para transmitir voces por teléfono, lo que se conoce como modulación de código de pulso diferencial, usando las diferencias entre valores consecutivos. Una señal de voz que de otro modo requeriría 8 dígitos binarios, por valor puede transmitirse con solo 5 dígitos binarios. ¿No? Esto se utiliza bastante en las telecomunicaciones, como convertir una señal análoga de voz a una señal digital y poder enviar la información, transmitir la información. Se puede usar una modulación de código de pulso diferencial, DPCM, para optimizar así el uso del canal de comunicación. Bueno, otro ejemplo, el ejemplo 5, codificación y decodificación base 64. Existen otros casos en los que la codificación crea un archivo más grande que el original. En estos casos ya no se trata de usar más eficientemente el canal de comunicación, sino se trata de usar un formato adecuado para mejor compatibilidad con algunos sistemas de información. Digamos que tiene un archivo de imagen binaria que desea transferir a través de una red. Está sorprendido de que el archivo no se haya recibido correctamente en el otro lado. El archivo solo contenía caracteres extraños. Bueno, parece que intentó enviar su archivo en su formato de bits y bytes sin procesar, mientras que los medios utilizados estaban diseñados para transmitir texto. ¿Cuál sería la solución para evitar este problema? La respuesta es la codificación base 64. Podemos usar Python para codificar y decodificar una imagen binaria. El programa se ilustra como un programa local independiente, pero puede aplicar el concepto a diferentes aplicaciones, como enviar su imagen codificada desde su dispositivo móvil a un servidor y muchas otras aplicaciones. Antes de profundizar más, definamos qué entendemos por base 64. Base 64 es una forma en la que los datos binarios de 8 bits se codifican en un formato que se puede representar en 7 bits. Esto se hace usando solo los caracteres de la A a la Z mayúsculas
de la A a la Z minúsculas, del 0 al 9, el signo más y la barra o slash para representar los datos, con el signo igual usado para rellenar datos. El término base 64 se toma del estándar Multipurpose Internet Mail Extensions, MIME, que se utiliza ampliamente para HTTP y XML, y se desarrolló originalmente para codificar archivos adjuntos de correo electrónico para su transmisión. ¿Por qué usamos base 64? Base 64 es muy importante para la representación de datos binarios, ya que permite que los datos binarios se representen de una manera que se vea y actúe como texto sin formato, lo que los hace más confiables para almacenarse en bases de datos, enviarse por correo electrónico o usarse en formato de texto, formato como XML. Base 64 se usa básicamente para representar datos en un formato de cadena ASCII o ASCII. Bueno, aquí hay un ejemplo de un archivo convertido a base 64. Todo lo que está entre los apóstrofes es la conversión. Vean cómo se utiliza la barra, los caracteres, los números. Por ahí también pueden ver el signo más. El signo igual también lo pueden ver ahí para rellenar los datos. También pueden ver esta barra inclinada hacia el otro lado, que no es parte de los caracteres que usa base 64, porque se indicaba que era la barra inclinada hacia la derecha y no la barra inclinada hacia la izquierda. Pero esta barra inclinada hacia la izquierda junto con la N indica que si, por ejemplo, esta fuera una imagen, hay un salto de línea, o ya llegaste al extremo de la imagen y tienes que crear una nueva fila, ¿no? Continuar con la imagen, pero en una nueva fila, ¿no? Acá pueden ver nuevamente acá esta barra inclinada hacia la izquierda con la N, que indica eso, ¿no? Un salto de línea o crear una nueva fila, ¿no? Porque ya saben que, por ejemplo, una imagen está hecha de filas y columnas. Cuando creas las filas, tiene que haber un momento en que te indique que se termina la fila 1 y tienes que pasar a la siguiente fila, la fila 2, ¿no? Esta es la función de esta barra inclinada hacia la izquierda junto con la N. Bueno, nuevamente voy a entrar a Google Colab. Y en Google Drive ya tengo un código, ya, que es esta encode decode. Bueno, acá tienen el título base 64, codificar y decodificar. Aquí está el enlace del sitio web. Bueno, aquí está la referencia del sitio web que usé para obtener algunos códigos. Bueno, hay que importar la librería base 64, obviamente. Importar Drive de Google Colab para montar Google Drive en Google Colab. Usar skimage. Usar skimage input output para abrir imágenes. Y también importar matplotlib, pyplot, que es
será conocido como PLT. Esto es su alias para poder hacer gráficas. Corremos esto. Ahora montamos Google Drive. Conectar a Google Drive. Seleccionan su cuenta. Y Allow, permitir. Montado. Y con este comando podían ver los contenidos para verificar que sí está montado el almacenamiento. Corren esto. Pueden ver que todos estos archivos son todos los archivos que yo tengo en Google Drive, incluyendo, globo.jpg. Simplemente vamos a abrir la imagen de... Aquí está con tiger.jpg. Acá simplemente cambian, voy a abrir esta, que es globo.jpg. Globo.jpg. Y vamos a hacer de solo lectura, por eso ponemos R aquí. Solo lectura. Y asignamos eso a la variable imagen. Luego hacemos la lectura read de esta imagen y asignamos a image read. Finalmente imprimimos los contenidos. Corremos esto, correr. Y lo único que estoy mostrando, este es un formato de bytes. Un formato de los bytes de la imagen. Ahí son los datos de bytes de la imagen. De globo.jpg. Vamos a ver la longitud de la imagen de globo.jpg que ya está asignado a esta variable ImageRead. Vamos a ver su longitud y es 146.490. 146.490 bytes. Lo pueden ver acá en la unidad, que es 143 kilobytes. 143 kilobytes, ¿no? Que es lo mismo que esto, 146.490 bytes. Bueno, también podemos usar SK Image Input Output Image Read, lectura de imagen. File name o el nombre de archivo. Acá ponemos globo.jpg. Asignamos esa lectura a la variable image. Aquí, correr. Y luego lo mostramos con PLT, que ya saben que es Matplotlib PyPlot, que me permite hacer gráficas. Correr. Ahí está la imagen. Pero ahora podemos ya hacer la codificación en base 64. Esta image read, que fue la lectura de globo.jpg. Image read, le ponemos que se codifique
en base 64. Y eso se asigne a una variable image64 encode. Y podemos imprimir sus contenidos. Ahí en correr. Y pueden ver que ya está en base 64. Los caracteres, aquí un salto de línea. Más caracteres. Más caracteres, salto de línea. Y así sucesivamente. Y así hasta el final. Entonces esto ya es base 64. Quiero saber la longitud de la imagen ya codificada, de esta imagen. Entonces correr esto. Y tiene 197.890 bytes. Que es mayor a 146.490 bytes. En este caso, la conversión a base 64 produce un archivo más grande. Crea más datos. Entonces podemos guardar esta imagen ya codificada en base 64. Podemos guardarla en un archivo que se llame globo2.jpg. Vamos a guardar la imagen codificada en base 64. Por eso dice acá write, que es escribir o guardar. La imagen codificada en base 64. Y esa imagen se guardará como globo2.jpg. Correr esto. Voy a mi Google Drive. Actualizo. Bueno, la imagen no aparece. Voy a correr de nuevo esto. Actualizo de nuevo. Bueno, ya apareció, ¿no? Globo2.jpg. Bueno, me dice que no hay vista previa, la puedo descargar. Pero miren, el tamaño de la imagen es 193 kilobytes, ¿no? Justamente esto, 193 kilobytes, es lo mismo. Pero ahora podemos decodificar. Hay que tomar esta variable, los datos ya codificados de la imagen, la imagen globo.jpg codificada en base 64. Vamos a decodificar, hacer el proceso inverso. Entonces tomamos esa variable y le ponemos decode bytes, que es decodificar los bytes en base 64. Y asignamos eso a una variable image64 decode e imprimimos los datos, correr esto,
y ya tienes los bytes nuevamente, que es lo mismo que a la imagen original. Vemos la longitud es 146.490 bytes. 146.490 bytes, correcto. Y podemos escribir eso en una imagen llamada Globo 3 JPG. La W de escritura y escribirlo en una imagen llamada globo3.jpg. Pero ya los datos, esta variable image64 decode, que es decodificado, ya la imagen decodificada. Por eso se usa esto, image64 decode. Correr esto. Van a Google Drive, actualizar. Nuevamente correr esto. Aquí actualizar. Bueno, hay que esperar un momento. No es inmediato. Bueno, ahí está Globo 3. Globo 3 nuevamente tenemos la imagen original. Y aquí también pueden leer Globo 3 JPG. Y usar lectura, correr esto, abrir la imagen y luego mostrar la imagen. Luego mostramos la imagen. Y ahí tienen la imagen nuevamente original. Bueno, en resumen, existen opciones que se pueden usar para elegir entre un conjunto de letras y por lo tanto se pueden usar para enviar mensajes escritos a máquina a través de cables de telégrafo. En cada caso, la redundancia de los datos de un mensaje permitía comprimirlo antes de transmitirlo. Esta redundancia enfatiza un punto clave. Un dígito binario no es el mismo tipo de entidad que un bit de información, porque un dígito binario puede ser un 0 o un 1, mientras que un bit de información está definido, por ejemplo, 1. Entonces, ¿qué es información? Es lo que queda después de que se haya exprimido cada ápice de redundancia natural de un mensaje y después de que se haya eliminado cada sílaba de ruido sin sentido. La información es la esencia sin restricciones que pasa de una computadora a otra, del satélite a la Tierra, del ojo al cerebro, durante muchas generaciones de selección natural, y del mundo natural al acervo genético colectivo de cada especie. Aquí está la bibliografía, el libro de Stone del 2015 y los códigos de crear histogramas y base 64. Muchas gracias.